Si tú crees que tu vida está siendo muy difícil, si tú crees que tu vida está siendo muy complicada, si tú crees que no has recibido la oportunidad, créeme que la oportunidad llegará. Ese milagro llegará. Y en el momento que llegue, tú deberás estar preparado para tomar esa oportunidad de las greñas y no soltarla, y aguantar hasta que la vida recompense el esfuerzo y el sacrificio que estás haciendo. No tengas la menor duda. Ese momento llegará. Hoy te voy a contar cómo es que una auditoría fiscal me rescató de la pobreza. En 1994 yo tenía más hambre que un náufrago. Necesitaba un milagro para dejar de vivir de puro milagro. Yo nada más veía cómo mi dinero se iba acabando y que iba a terminar por comer puras tortillas con sal o a lo mejor hasta sin sal. Esto no es una competencia para ver quién la ha tenido más difícil, porque en este país, ¿quién la ha tenido fácil? En 1994 yo tenía todos los ingredientes para convertir mi vida en una ruina. Vivía solo porque mi familia se había desintegrado como un mazapán. Me la pasaba repartiendo solicitudes de empleo a pie porque no tenía para los camiones, pero nadie me daba trabajo. Ya estaba cansado de la frase "nosotros te llamamos", como a todos nos ha pasado. Casi no tenía dinero porque me lo había acabado de poner un negocio que había durado solamente 2 semanas. No tenía amigos ni contactos que me ayudaran a conseguir trabajo, y desgraciadamente me gustaba el alcohol, aunque pues no tenía dinero para comprarlo. No tenía el apoyo de mis padres, no tenía el apoyo de nadie, y la situación económica de México no estaba mucho mejor que yo, porque si recuerdan fue el año en el que inició el Tratado de Libre Comercio, se levantó el ejército zapatista, asesinaron al candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, murió el presidente del PRI y las reservas internacionales empezaron a bajar a niveles mínimos. Eso dio origen a una crisis que hasta hoy podemos recordar y que es legendaria. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que yo no sabía hacer nada. No tenía ningún oficio, no sabía hacer nada con mis manos, no tenía conocimientos prácticos, ni siquiera sabía manejar y tampoco sabía hablar otro idioma. Yo no estaba preparado para la vida, sentía que yo no valía nada, que no era nadie, y cada vez que buscaba trabajo parecía que esta idea se confirmaba, que yo no servía para nada porque nadie me contrató. Y ya me estaba acostumbrando al rechazo. Yo solo necesitaba una oportunidad que no llegaba para demostrar mi capacidad, que valía algo para un trabajo. Yo ya no sabía quién era yo, porque cuando no tienes trabajo te sientes poco necesario, te sientes prescindible. Yo no sabía para qué servía y yo ya no creía en mí. En mi mente solo sonaban palabras derrotistas, fatalistas, de que todo estaba mal en mí, que yo no servía para nada, que era un fracasado, y el mundo me estaba demostrando lo inútil y lo frágil de mi existencia. Estaba viviendo en un drama completo. Yo no sé, no podría decir si en esa situación yo padecía depresión. Lo que sí sé es que sí tenía ganas de olvidarme de todo y abandonar este planeta. Parecía que no tenía la menor probabilidad de tener un futuro, y lo único que podía salvarme, lo único bueno que tenía en ese momento en mi vida, es que yo estaba estudiando el segundo semestre de la licenciatura en Contaduría Pública en la universidad, pero en realidad yo no encontraba una salida y mi propia vida me daba vergüenza. Hay algunas anécdotas que puedo recordar de cuando yo no tenía ni en qué quedarme muerto, y recuerdo que una vez fui a visitar a una tía prima de mi papá, eran como las 7 de la tarde, y me dijo: ven hijo, acompáñame a la cocina. La acompañé y ahí en la cocina se puso a cocinar. Hizo un arroz y un guisado con salchicha y tomates. Sacó 2 platos, sirvió los 2 platos, y yo estaba a punto de decirle: tía, muchas gracias, no tengo hambre, o ya comí. Cuando de repente toma los platos servidos, se agacha y se los pone a los perros. Les puedo jurar que yo tenía ganas de ladrar y de mover la cola para ver si a mí me tocaba de esa salchicha con tomate y plato de arroz, pero pues me dio mucha vergüenza pedirle de comer. Y que los perros sí tuvieran y yo no. En 1994 la situación del país era precaria y la mía no era mejor. La mía también era muy precaria. Fue en ese contexto que un día recibí una llamada telefónica en la que me pedían acudir a una entrevista para cubrir el puesto de auxiliar contable en una pequeña empresa. Acudí con la poca ropa buena que aún tenía, una camisa, un pantalón, una corbata, un saco, y me explicaron que necesitaban un auxiliar contable para capturar todo lo que la contadora no tenía tiempo de registrar en la computadora. Me preguntaron si sabía manejar hojas de cálculo y programas de contabilidad, y yo honestamente mentí, porque yo no sabía nada de computación. No sabía manejar una hoja de cálculo y no conocía ningún programa de contabilidad. De hecho,
yo nunca había utilizado una computadora, pero el hambre me hizo decir que sí podía. Y en la realidad que sí podía. La diferencia es que pues, no sabía. Ahí fue donde aprendí que puedes arriesgarlo todo cuando no tienes nada que perder. Y pues, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que me corrieran del trabajo, pasar una vergüenza. La vergüenza no te da de comer. La vergüenza nunca le ha resuelto ningún problema a nadie. Así que para resolver tus problemas, salvar tu negocio o salvar tu propia vida, lo primero que debes de perder es la vergüenza. Y te aclaro que estoy hablando de la vergüenza, no de la decencia. Así que me dieron el trabajo, era un viernes, tomé el poquito dinero que tenía, me fui a una academia de computación para ver si me enseñaban algo. En realidad me dieron un manual impreso para que yo aprendiera por mi propia cuenta. Le piqué lo más que pude y pues por lo menos aprendí a aprender la computadora y abrir el programa. Me dieron ese manual, lo seguí estudiando. El lunes siguiente me presenté en la empresa a trabajar. Ahí me presentaron a mis compañeros de trabajo, que no eran muchos, éramos como 8 personas en total. Y por suerte al principio yo no tenía que usar la computadora, porque primero tenía que archivar todos los documentos y todos los papeles que eran propios de la contabilidad en las carpetas que usan normalmente los contadores. Por donde tenía que empezar. Y además me era muy útil, digamos, invertir mi tiempo archivando porque yo todavía no estaba listo para usar una computadora. Llegó el segundo fin de semana, me pagaron mi sueldo y yo no puedo describirles la inmensa alegría que sentí cuando recibí mi sobrecito amarillo con 4 billetes de 100 pesos. Para que se den una idea, eran como $130, pero era un sueldo absolutamente miserable. Eso me pagaban cada 2 semanas, cada catorcena, y sería el equivalente a ganar como 5,000 pesos al mes hoy en día. Ese sábado me pasó algo muy chistoso porque yo me quedé trabajando en mi lugar, se me fue el tiempo y cuando me di cuenta ya todos habían ido y yo estaba encerrado en la oficina. Me tuve que quedar a dormir en un sillón de la recepción hasta que al día siguiente, que era domingo, el dueño me abrió porque había ido a recoger su periódico y se sorprendió mucho de verme ahí. Yo también estaba sorprendido de haberme quedado a dormir ahí. En ocasiones yo dejaba de archivar, me ponía a picarle a la computadora y así poco a poco fui aprendiendo cómo se manejaba la hoja de cálculo y el programa de contabilidad, porque cuando tuviera que archivar pues iba a tener que capturar toda esa información. Pasaron como 2 meses hasta que un día tocaron a la puerta de la empresa y entraron como 5 personas. Y no era un asalto, era algo peor. Traían una orden de auditoría de la Secretaría de Hacienda. Era una orden de auditoría para revisar los últimos 3 años de la empresa. Los recibió la contadora, pues los recibió el dueño de la empresa, el jefe. Y pues el jefe no estaba nada contento. No había ninguna información que darles a los auditores porque la contadora no había hecho nada en esos 3 años. No había presentado declaraciones, no había información de ningún tipo. ¿Y por qué? Pues porque ella se había dedicado a hacer cosas que no tienen nada que ver con la contabilidad, como visitar clientes, elaborar cotizaciones, ir al banco, recoger paquetes en el aeropuerto. Total que sí trabajaba, pero no en aquello para lo que había sido contratada. Y ahí me di cuenta de que pues era una empresa que siempre había sido bastante indisciplinada y pues eso era lo que los había hecho llegar a esa crisis de llegar a una auditoría. Pasaron como 2 semanas y los auditores estaban desesperando porque la contadora no les podía entregar nada y no les podía entregar nada porque no había absolutamente nada de información. El caso es que le reclamaron al dueño, el dueño la mandó llamar a su oficina, se encerraron a platicar un buen rato y después salió ella muy enojada. Tras lo cual el jefe me mandó llamar a mí y me dijo: ¿sabes qué? Esta persona ya se va, ya renunció y vas a tener que hacerte cargo tú de la contabilidad y de atender la auditoría, porque los auditores me están presionando para que entregue información y documentos y no hay nada. Ya no tengo tiempo de estar buscando personal ni de contratar a un contador. Yo le dije la verdad, que no sabía y que no podía. Yo no tengo los conocimientos, no tengo la experiencia para encargarme ni de la contabilidad ni de enfrentar la auditoría, porque apenas voy a terminar el segundo semestre de la carrera. Y me dijo: si no te haces cargo, te voy a tener que despedir. Así que o te aceptas ser el contador o aceptas ser desempleado, tú dirás. En realidad no había mucho que pensar, pero yo le hice una petición. Yo necesitaba tomar cursos para poder llevar a cabo mi trabajo, pero esos cursos iban a costar un dinero que yo no tenía. Así que él aceptó costear esos cursos de capacitación, todos los que yo necesitara para sacar adelante el trabajo. Y fue en ese momento que entendí que estaba ocurriendo el milagro que yo necesitaba. Fíjense cómo algo
algo que era muy malo, una auditoría, me ayudó a mí a salir de la miseria. Fue como yo tuve la capacitación y la formación que necesitaba para llevar a cabo mi trabajo. Y observen cómo se conjuntaron las cosas, porque si yo hubiera estado ahí, pero no hubiera llegado a una auditoría, o si hubiera llegado a la auditoría, pero yo no hubiera estado ahí, yo no hubiera tenido las mismas oportunidades que tuve y de las que gocé a partir de ese momento. Fue en ese momento que mi vida cambió. La empresa y yo estábamos pasando por situaciones muy desesperadas, sí que teníamos que tomar decisiones que no fueran desesperadas, porque la desesperación es muy mala consejera, y lo mejor es siempre pensar con la cabeza fría y tomar acciones inteligentes. Así que empecé a buscar y asistí a cursos y talleres de contabilidad, cálculo de impuestos, declaraciones anuales, mensuales, todo lo que ustedes saben que conlleva ser contador. Y también asistí a otros cursos y conferencias que no iban a ser estrictamente indispensables para llevar a cabo la contabilidad de la empresa, pero que sí me podrían ser útiles en un futuro, sobre todo considerando que acababa de iniciar la vigencia del Tratado de Libre Comercio, así que asistí a cursos relacionados con ese tema. No los voy a agotar, son programas ITEX, IMEX, ALTEX, importaciones temporales, tratados para evitar la doble tributación, fuentes de riquezas y muchos otros que no puedo recordar en este momento. Y te voy a decir algo, no existe conocimiento que estorbe. Aprende todo lo que puedas. Algún día vas a hacer un costal de conocimientos inútiles que en cualquier momento se pueden convertir en útiles cuando te encuentras con problemas que solamente tú vas a saber resolver. Yo aproveché que estaba en la universidad para preguntarle todas mis dudas del trabajo a mis maestros. Ellos me recomendaban libros, yo tenía que estudiar mucho porque todo lo que aprendía yo en clases lo podía aplicar al día siguiente en mi trabajo. Y te voy a decir algo muy importante: si estás en la universidad y sin importar cuál carrera estés estudiando, y en mi opinión no existen las materias de relleno. Todas las materias, incluyendo materias como metodología de la investigación, todas las materias te sirven. El truco está en identificar cuándo y cómo sacarle provecho a cada materia y obtener un beneficio. Yo trabajaba de 8 a 3 de la tarde y estudiaba de 3 de la tarde a 9 o 10 de la noche según el día, así que como se imaginarán, yo siempre llegaba tarde y muchas veces no tenía tiempo de comer, lo cual pues tampoco era muy importante porque tampoco tenía dinero, pero yo me esforzaba porque de verdad me urgía aprender contabilidad, impuestos y administración y todo lo relacionado con impuestos. Los auditores de Hacienda también fueron muy accesibles conmigo, no lo puedo negar. Yo creo que les di lástima porque era muy notorio que yo no sabía nada, que no dominaba el tema, que no tenía práctica, así que me ayudaron, me enseñaron todo lo que pudieron, me aconsejaban mucho y me tuvieron toda la paciencia del mundo para que yo les entregara la información que me iban solicitando. Aprendí de verdad muchísimo de ellos. Además, yo creo que no tenían alternativa, porque o se esperaban a que yo hiciera mi trabajo o lo iban a tener que hacer ellos. Era un trato tácito de ganar. Así fue que registré 3 años de operaciones en muy poco tiempo, mientras los auditores revisaban los números impuestos. Cuando terminó la auditoría nos determinaron pues prácticamente los mismos impuestos que yo había calculado, y así que se puede decir que la cerramos con éxito, aunque con una deuda fiscal muy grande para la empresa. Nos pusieron una multa muy grande. Ahí aprendí a hacer peticiones, solicitudes de condonación, es decir, pedí un descuento. Nos otorgaron el 90% de descuento en la multa y pues yo lo intenté, aunque no sabía cómo hacerlo porque no teníamos nada que perder. Nos ahorramos mucho dinero en esa condonación. Pudimos haber peleado, pudimos haber recurrido al famoso recurso de nulidad para tirar la auditoría. Los que son contadores y abogados fiscalistas sabrán de qué estamos hablando. Pero en Hacienda habrían corregido todos sus errores y nos habrían vuelto a auditar, pero esta vez nos auditorían con coraje y entonces sí no me iban a ayudar ni a la empresa. Ahí aprendí que no debes pelear cuando no tienes la menor oportunidad de ganar y no debes aprovecharte de quienes te ayudaron cuando lo necesitas. Elige tus batallas para que las puedas ganar. La empresa además tenía muchas deudas, producto de esa misma negligencia y del poco interés que habían mostrado en sus finanzas. Nos fallaba la cobranza, nos debían muchísimo dinero y por eso la empresa también le debía mucho dinero a sus proveedores. No teníamos ni idea de lo que debíamos ni idea de lo que nos debían, así que nos la pasábamos negociando y no nos podíamos pelear con nadie porque tanto de proveedores como de los clientes comíamos nosotros. Alguna vez negociando con la dueña de una empresa a la que le debíamos dinero, me disculpé porque dije muchas tonterías mientras negociaba con ella, cometí muchos errores y le dije, yo le agradezco que me tenga paciencia porque yo no soy joven y tengo muy poca experiencia. Y ella me respondió con una frase
frase que hasta la fecha me sigue gustando y la sigo aplicando. Ella me dijo, no es lo mismo tener 10 años de experiencia que tener 10 años haciendo lo mismo. Tener 10 años haciendo lo mismo significa que ya te estancaste en donde estás, que no has aprendido nada más, que no has avanzado en tu ocupación, en tu negocio. Y tener 10 años de experiencia significa que llevas 10 años progresando, aprendiendo y aplicando nuevas cosas a tu ocupación. Así que no te sientas mal si eres joven y consideras que tienes poca experiencia, porque esa la vas a ir adquiriendo con el tiempo. Lo que no debes hacer es estancar. Todos podemos aprender. Yo creo que en esa empresa y con todos esos problemas aprendí más que en todos mis años de estudio y mucho más que en una empresa sana, ordenada y al corriente. Así fue que llegó la crisis de 95 después del error de diciembre del 94, cuando el dólar se disparó arriba del 50%. Nuestros precios subieron, así que perdimos muchos clientes. Tuvimos tiempos muy difíciles, pero para entonces, para cuando iba transcurriendo la crisis, ya habíamos ido construyendo una nueva disciplina. Establecimos políticas como tener fondos de reserva, ampliamos nuestra línea de servicios, nuestra línea de productos, buscamos distribuciones, buscamos representaciones, ofrecimos servicios de maquila y conseguimos tener una empresa sana hasta que yo renuncié. Ahora entiendo que aquellos que pudimos sobrevivir a la crisis del 94-95 podremos sobrevivir a todo, y si sobreviviste a la crisis del 2008, igual. No existen las crisis para quienes saben disciplinarse, evitar el pánico y evitar las decisiones impulsivas. Hay que aprender a tomar decisiones prudentes, pensadas, con calma, y tener la paciencia de saber que todo es un proceso y que se resuelve todo poco a poco. No hay medidas mágicas, no hay atajos y no hay manera de volverse rico de la noche a la mañana. Yo consideraba que había hecho un buen trabajo. Yo esperaba que a mi jefe se le prendiera el foco y me ofreciera alguna compensación. ¿Y saben cuánto recibí? Nada, ni un peso, ni un cacahuate. Cuando vi que yo no recibía nada, ninguna compensación, le pedí un aumento. Y me da pena contarles lo que sucedió, pero se los voy a contar. Le pedí un aumento y me dijo, sí, claro que sí, te voy a dar tu aumento. ¿Y saben qué me dio? Una credencial del Sam's Club para que comprara mi súper con descuento, para que mi comida me saliera más barata. ¿Se imaginan a un estudiante comprando un bote de detergente de 4 kilos o 5 litros de suavizante o un paquete de 10 litros de carne? Pero no dije nada, me callé, me aguanté porque necesitaba este trabajo. Me sentí muy avergonzado, como si estuviera aceptando una limosna, pero que ni a limosna llegaba. Así que de una vez te digo que serás explotado, muchas veces serás humillado y muchas veces te va a tocar aguantar, porque sabemos que muchas veces no tenemos otra opción. Quienes te dicen que exiges tus derechos laborales muchas veces no saben lo difícil que te fue conseguir ese trabajo asqueroso que ahora tienes y que te toca aguantar. Pero eso, te tengo buenas noticias, eso no dura para siempre. Yo seguía siendo pobre porque seguía viviendo solo, seguía sin tener familia y no tenía sueldo de contador, seguía teniendo sueldo de auxiliar contable. Sí me habían ido aumentando, con el paso de los años me fueron aumentando, pero no era la gran cosa. Cuando yo salí de esa empresa ganaría alrededor de unos $500 al mes y de ahí tenía que pagar la renta, gastos de la escuela, ropa, medicamentos, comida, todo lo que eran mis gastos, incluso las croquetas de la perrita que tenía en aquel entonces. Obviamente yo no tenía dinero para tener novia ni para salir con mis amigos. Yo era todavía pobre, era básicamente un jodido tratando de sobrevivir. Un día el jefe me dejó las llaves del auto y el encargo de que fuera a recoger a sus hijos a la escuela, fuera al banco y hiciera otras cosas que no tenían nada que ver con la contabilidad. Y ahí fue donde me di cuenta de que la disciplina se iba a volver a relajar en la empresa. Como les dije, yo no sabía manejar, pero para entonces yo ya había tomado un curso de manejo, aunque nunca había manejado un auto por mí mismo. Así que fui a cumplir sus encargos y créanme, estuve a punto de embarrarme, de chocar entre 3 y 4 veces. Aguanté insultos, mentadas de madre y muchos automovilistas me echaron bronca porque yo de verdad apenas sabía manejar. Con el tiempo, con el paso de las semanas, meses, mi jefe me fue mandando a hacer más encomiendas suyas y me asignó ese auto para mi uso personal.
personal, era un Volkswagen, un bochito, que fuera para mi uso personal me facilitó que yo pudiera ir a la escuela, a mi casa, a mi trabajo, y fue un gran avance para mí, pero yo seguía siendo pobre. Una vez ya siendo oficialmente el contador, aunque seguía teniendo sueldo de auxiliar contable, me dijo mi jefe, auméntale el sueldo a la secretaria hasta tanto, y me di cuenta de que la secretaria iba a ganar más que yo, así que sin preguntarle, sin consultarle, yo me aumenté el sueldo a mí también, porque no me parecía justo que la secretaria ganara más que yo. Pasaron unas semanas y un día el jefe se enojó conmigo, no recuerdo ni por qué, quizá porque llegué tarde, o no puedo recordar. El caso es que ese día estaba enojado conmigo y yo, como todos los sábados, le daba a revisar la nómina. Él observó la nómina y me preguntó, ¿por qué ganas eso? ¿Cuándo te aumenté el sueldo? Y yo le dije la verdad, que yo me lo había aumentado porque no pensaba ganar menos que la secretaria, teniendo mucho más responsabilidades y mucho más trabajo. Después de una amarga discusión, él me dijo muy condescendiente, ya déjalo así. Pero como yo ya estaba enojado, le dije, nada de déjalo así. Yo no salgo de esta oficina hasta que usted esté de acuerdo. Así que sí, lo obligué a estar de acuerdo. Así como yo, cuando estás seguro de lo que vale tu trabajo, de lo que valen tus conocimientos, de lo que vale tu tiempo, aprende a valorarte y aprende a negociar. Si la empresa te pide, como siempre, que te pongas la camiseta, exige que también la empresa se ponga también tu camiseta, porque no se trata nada más de que tú lo des y la empresa recibe. Yo dejé ese trabajo cuando terminé la carrera. Ya no me quedaba nada más que dar y la empresa ya no me podía ofrecer nada más a mí. Seguramente no iba a haber un ascenso porque el único que estaba arriba de mí iba a ser el dueño, y por supuesto tampoco iba a haber más aumentos de sueldo en mucho tiempo. Así que renuncié, salí de la universidad y me vine donde vivo ahora, en donde tuve que empezar otra vez de nuevo, sin conocer absolutamente a nadie. Nunca te estanques por miedo en el mismo lugar ni en la misma empresa. Como en las apuestas y en las inversiones, hasta en las relaciones y en todas las situaciones de la vida, tienes que saber cuándo retirar. A menos que seas director de una transnacional, no existen las empresas ni los trabajos excepcionales. Así como nadie es indispensable en una empresa, ninguna empresa ni trabajo es indispensable para ti. Y mucho menos si tienes el mismo sueldo miserable que el 80% de las empresas pueden ofrecer. Cuando yo renuncié a ese trabajo en esa empresa, yo seguía siendo pobre, seguía sin tener dinero. Tenía un auto viejo que había podido comprar con mis ahorros y seguía sin tener amigos. No porque no tuviera amigos en la escuela, pero digamos que no tenía las relaciones que se necesitan para conseguir nuevos trabajos o hacer negocios. Pero ahora, aunque mi situación era muy similar a la del principio, ahora, 4 años después, todo había cambiado. Yo ya no era un estudiante. Ahora tenía una carrera, tenía un título profesional, tenía experiencia, tenía en mi cabeza todo lo aprendido, tenía la habilidad para relacionarme con cualquier persona, y ahora sabía que tenía la capacidad para resolver cualquier tipo de problema en cualquier empresa. Y ese había sido mi milagro. Ahora tenía una esperanza, una certeza, y tenía un futuro que me tocaba a mí y solamente a mí construir. Así que yo te digo, si tú crees que tu vida está siendo muy difícil, si tú crees que tu vida está siendo muy complicada, si tú crees que no has recibido la oportunidad, créeme que la oportunidad llegará. Ese milagro llegará. Y en el momento que llegue, tú deberás estar preparado para tomar esa oportunidad de las greñas y no soltarla, y aguantar hasta que la vida recompense el esfuerzo y el sacrificio que estás haciendo. No tengas la menor duda, ese momento llegará. Oh yeah.